es la bendición del Pentecostés. ¿Y por qué este tema? Bueno, porque hoy celebramos en todo el mundo cristiano lo que conocemos como la fiesta del Pentecostés. En el pueblo judío también se celebra. En el pueblo judío también se celebra, pero no desde el punto de vista cristiano. Si nosotros tenemos una tónica diferente a la del pueblo judío. Y cuando digo Pentecostés, no me refiero a ese grupo de denominaciones cristianas que se autollaman pentecostales. ¿Sí? No estamos en contra de ello. Simplemente que no me refiero a las denominaciones. La Iglesia del Nazareno en sus inicios también se llamaba Iglesia del Nazareno Pentecostés. Después se le quitó el adjetivo Pentecostés, ¿verdad? O, ¿verdad? Esa palabra. Por X razones, dejaron nada más Iglesia del Nazareno. Y hoy creo que está bien porque ante gobernación, al registrar iglesias con nombres tan largos, no caben, ¿verdad? Y se hace complicado, es mejor tener nombres reducidos. No, me refiero a la fiesta judía, que era una de las 3 fiestas más importantes del pueblo de Israel, hermano. Esas fiestas fueron instituidas por Dios, sí, desde allá en el libro de Éxodo capítulo 23, fíjese, dice en el verso 14 al 17, 3 veces en el año me celebraréis fiesta, cuando Dios dio las leyes. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, se refería a la fiesta de la Pascua. Sí, era comer panes sin levadura durante 7 días, hierbas amargas, para recordar precisamente esa salida de Egipto. Dice, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, que es esta, el Pentecostés, los primeros frutos de tus labores que hubiese sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan, leudo, la sangre. Bueno, hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Caso era que era una ley establecida por Dios de que todos los judíos, los hebreos, desde antes, ¿verdad? Antes se llamaban judíos, se llamaba el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, celebraban 3 fiestas grandes, nacionales. La primera era en el mes de Abib, o el primer mes del año judío, que para nosotros es el mes de abril. ¿Sí? Se celebraba la Pascua, o sea, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? El pueblo judío está basado en los ciclos lunares. Por eso, siempre, si ustedes se fijan, va a caer el Viernes Santo, un día o 2 antes, la luna llena. La luna llena, siempre, porque todo está basado en la luna. Por eso cambia la Semana Santa. A veces cae en marzo, a veces cae en abril, dependiendo de los ciclos lunares. ¿Sí? Pero era la primera y más grande fiesta en la que el pueblo tenía que celebrarle a Dios. Segunda, era la fiesta de las cosechas, en la que la gente le llevaba a Dios las primicias de sus cosechas. Si tienes aguacates, pues lleva una cajita de aguacates, los primeros, a la casa de Dios, al templo, para que los sacerdotes tuvieran ahí, ¿verdad?, harina. Los que tenían trigo, los que tenían manzanas, los que tenían ovejas, los que tenían vacas, tenían que llevar las primicias. Era la fiesta de las primicias. Por ahí leyeron ustedes que dice, nadie se presentará con las manos, ¿qué? Vacías. ¿Sí? Y eso se celebraba 50 días, por eso se llama Pentecostés, porque Pentecostés viene de Penta, que es 5, ¿sí? Y es prácticamente el múltiplo de
5 es 50. Por ahí la ley decía 7 semanas de 7 días, ¿verdad? Guardaréis, y el siguiente día de las 7 semanas, que viene siendo el día 50, me celebraréis fiesta solemne, la fiesta de las cosechas. Tocarás trompetas y todos traerán a la casa de Dios las primicias de las cosechas. Es la fiesta del Pentecostés. Ese se celebraba, si usted suma, después del domingo de Semana Santa, que es el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, usted cuenta a partir de ahí 50 días y hoy cae. Hoy precisamente, ¿sí me entiende? Entonces, cada año vamos a celebrar esto así y recordar esta fiesta del Pentecostés. En el mes de mayo, por lo regular, va a caer. Aunque la Semana Santa se recorra una semana o 15 días en el mes de marzo, de todo modo va a caer en mayo el Pentecostés. Siempre va a caer en el mes de mayo. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era cuando la gente salía de su casa a hacer enramadas. Tenían por fuerza, por ley de Dios, que hacer en el patio o en el techo o en el campo enramadas, o sea, tiendas con ramas y paja, ¿verdad? O lo que fuera, zacate, palmas, lo que fuera, para dormir 7 días fuera de casa. Y esto es para que nunca se les olvidara que 40 años anduvieron en tiendas, vagando por el desierto, y Dios siempre los cuidó. De esa forma la gente era agradecida con Dios por lo que tenía. Gracias por la casa que tenemos. Qué feo es dormir en tiendas o en chozas o en ramadas, ¿verdad? Pero la gente ya lo agarraba como algo divertido. Los ricos hacían unas enramadas muy bonitas, ¿verdad? Otros las hacían muy sencillitas, pero la gente lo agarraba ya como algo especial, divertido. Hoy nos toca dormir en enramadas, ¿sí? Esa fiesta se celebraba en el mes séptimo. En el mes séptimo, si el primer mes es abril, entonces usted cuenta abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En el mes de octubre, caía la fiesta de los tabernáculos. Eso está en Levíticos, ¿verdad? Capítulo 23, verso 34. Bueno, prácticamente, hermano, la fiesta del Pentecostés que hoy se celebra era la segunda de las más grandes fiestas del pueblo judío o del pueblo de Israel. Y se cree que en esta fiesta se conmemoraba la entrega de la ley por parte de Dios allá en el monte Sinaí. Acostumbraba a leer las escrituras sagradas, la ley de Dios. Ese día en el templo se leía y toda la gente escuchaba, recordaba la ley de Dios. Algunos la consideraban el final de la fiesta de la Pascua, porque se contaba a partir de la Pascua, ¿verdad? Porque se celebraba 50 días después y la gente estaba al pendiente de celebrar los 50 días. Y decían, aquí ya se acabó. Es como cuando nosotros decimos, ¿verdad? El puente Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes para el pueblo mexicano es desde la fiesta de la Virgen de Guadalupe hasta la fiesta de los Santos Reyes, y algunos lo extienden hasta la fiesta de la Candelaria, ¿no? En la que se comen los tamales. Bueno, eso era el pueblo católico, ¿verdad? Pero sí me entiende, ¿verdad? Algunos la tenían como algo popular, la situación, ¿verdad? El caso es que fue durante la celebración de una fiesta como esta, de una fiesta judía como esta, ¿verdad? Y voy a poner entre paréntesis razón por la que las multitudes estaban en Jerusalén ese día, porque habían ido a esa fiesta judía, ¿sí? Habían ido a presentar sus ofrendas de primicias de sus cosechas. Así que la ciudad de Jerusalén estaba llena, multitudes habían ido. Yo creo que Dios aprovechó todo eso. El significado
Dos, ¿verdad? Hay otra razón que les voy a decir ahorita más o menos, ¿verdad? Pero dos, la multitud. Porque si era la fiesta de las primicias, ¿sí me entienden? Si era la fiesta de las primicias, yo creo que era parte del plan de Dios hacerlo así. ¿Para qué? Para que esas multitudes fueran las primicias para Dios. Las primicias del pueblo cristiano, de la iglesia de Cristo, hermano. Porque fue a partir de ese día del bautismo del Espíritu Santo, de la fiesta del Pentecostés, hermano, cuando la iglesia cristiana empezó. Antes no lo podemos decir porque estaban escondidos, asustados, temerosos. ¿Sí me entienden? No querían salir porque estaban amenazados por los sacerdotes, por el imperio romano. Los habían acusado de haberse robado el cuerpo del maestro. Así que los buscaban para ver dónde estaban y qué habían hecho con el cuerpo. Pero yo creo que fue el plan de Dios. Yo creo que fue el plan de Dios hacerlo así. También hay otra condición, la que les dije. Tal vez fue la condición de los discípulos la que provocó la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál condición? ¿Cuál? Quedarse en Jerusalén. No tanto, hermano. Fíjese, en Hechos capítulo 2 dice el primer verso, dice, cuando estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Yo me he puesto a pensar, ¿no sería también esa la razón por la que el Espíritu Santo llegó? Que estaban todos los discípulos, ¿qué? En un mismo espíritu. Habían pasado días en los que discutieron sobre quién iba a ser el sucesor de Judas, quién va a quedar en su lugar, y por ahí habían estado haciendo hasta suertes. Me imagino que divididos ahí un poco los hermanos, ¿verdad? No, pues yo por Matías, y yo por quién más dice aquí, no recuerdo, aquí está en el capítulo 1, sí. El caso es que estaban todos ahí y dijeron, hay que votar por alguno. Y la votación quedó por Matías, dice la palabra. El caso es que a veces esas cuestiones nos dividen, hermano. Cuestiones tan sencillas, ¿por quién voy a votar? ¿Verdad? Y eso a veces nos distrae. Nos distrae, nos hace enojarnos. ¿Pero por qué vas a votar por Esaú? Mira, esa, ¿cómo se llama? Cubrebocas que trae, ¿verdad? Está bien feo. No, está bien. Y son, de manera de pensar, somos tan distintos todos, que es casi imposible que estemos todos en un mismo punto. Por eso para mí cuenta mucho si Dios mandó su Espíritu, porque estaban los discípulos ya en una misma sintonía, en un mismo parecer, todos unánimes, juntos, o porque fue la fiesta de Pentecostés, yo no lo sé, pero sea cual fuera la razón, hermano, ¿verdad? Si ese fue el plan de Dios, podemos entender que ese día tuviéramos las primicias de lo que era la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que ese día se levantó Pedro a predicar, después de que alguien dijo, están borrachos, están llenos de mosto, y se levantó Pedro a predicar, y ese Pedro cobarde, ese Pedro que le había negado 3 veces, que hasta había maldecido para no parecer cristiano, ¿verdad? Dice la palabra, ese Pedro lleno del Espíritu Santo se levantó y comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas se convirtieron? 3,000. ¿Se imagina cuánta gente se arremolinó alrededor del aposento alto? ¿Cuánta gente se amontonó alrededor del aposento alto? Para que 3,000 personas se convirtieran a Cristo.
Pero si fue la condición de los discípulos de estar juntos y unánimes, la razón de la conversión, pues yo no sé cuándo vamos a ganar otros 3,000. Me refiero a que nos falta a nosotros mucho para reunir la condición. Nos falta estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo ánimo. ¿Sí me entienden? Para poder ganar a otros para Cristo. El caso es que ese día es el día en el que se celebra la fiesta del Pentecostés. Dios envió su Espíritu Santo en un día como hoy, hermano. Yo un poco pensar, la fiesta se celebraba el primer día de la semana, después del séptimo día. Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Sí me entienden? Jesús resucitó el primer día de la semana. Se apareció a sus discípulos 8 días después, el primer día de la semana. Y todavía hay quienes nos critican por qué celebramos nosotros el primer día de la semana, ¿verdad? El caso es que un día como hoy Dios mandó su Espíritu Santo, y la pregunta que tengo aquí es: ¿qué trajo el Espíritu Santo a sus discípulos? Por eso la bendición del Pentecostés. En primer lugar, poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que hasta antes de la venida del Pentecostés o del Espíritu Santo no tenían poder. Eran unos cobardes, temerosos, incompetentes, incapaces de hacer algo por Dios, como muchos de nosotros hoy en día, que no tenemos poder, no tenemos capacidad, nos da miedo hablar de Cristo, nos da miedo testificar que somos cristianos. Decirle al compañero: yo no tomo porque yo soy cristiano, yo no fumo porque soy cristiano, yo no maldigo porque soy cristiano, porque se van a burlar de mí. Eso es cobardía, hermano. Y así eran los discípulos antes: cobardes, temerosos, pusilánimes. Por eso Jesús les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ese día vivían escondiéndose de sus enemigos. Así que sin ese poder, hermanos, los discípulos, ¿usted cree que hubieran hecho algo por Cristo? ¿Qué hubieran hecho? Nada. Escondidos, ¿qué iban a hacer? Como nosotros tampoco vamos a hacer nada si callamos, si no testificamos, si no le decimos a la gente, no vamos a hacer nada, hermano. Jamás se hubiese escrito el libro de los Hechos si el Espíritu Santo no hubiera llegado. Sí, les dio poder, dice la palabra, les dio poder para predicar, para testificar. Se levantó Pedro, lleno del Espíritu Santo, y predicó un sermón sencillo, hermano. Sencillo, usted léalo y es un sermón sencillo, pero lleno del Espíritu Santo, hermano, llega al profundo del corazón. Les dio poder para sanar a los enfermos, hasta para levantar a los muertos. Fíjense algunas citas bíblicas. En Hechos 3:6 dice que iban al templo a orar Pedro y Juan, y había en el pórtico del templo un cojo de nacimiento. Quiere decir que tenía muchos años ahí, que lo llevaban y lo ponían ahí para que pidiera limosna. Ese día iba Pedro y Juan rumbo al pórtico, al templo, ¿verdad? Y pasaron por el pórtico donde estaba el cojo, y los miró y dijo: ahorita me van a dar. Y les extiende la mano: una limosna, por favor. Y Pedro se levanta, se para y dice: híjole, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Poder qué? Para
para sanar enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Y dice que entró al templo saltando y brincando. Y fue notorio a toda la ciudad. ¿Sí? En Hechos capítulo 5, hermano. Hechos capítulo 5, versos 12, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muchos prodigios y señales. Verso 15 y 16. Dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Fíjense, ya se conformaban con la sombra del apóstol. No que fuera y pusiera su mano, no que fuera y lo ungiera con aceite, no, ya con que la sombra. Por allá más adelante Pablo les mandaba pañuelos ungidos, paños, trapos, él los ungía y se los llevaba y se los ponía a los enfermos encima, y los enfermos sanaban. Oiga, ¿qué señales son esas? ¿Quién las hace? ¿Sí me entienden? Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? Todos eran sanados. Vayamos a Hechos 8, versos 6 al 8. Aquí vemos a Felipe yendo a Samaria por causa de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban. Y tuvieron que salir muchos, y Felipe fue a Samaria. Dice el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, otro de los apóstoles del Señor. ¿Sí? En Hechos 9, verso 36 al 42, encontramos la resurrección de Dorcas, una mujer que era muy compasiva, que hacía caridad a mucha gente. Dice del verso 36 al 42, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Fíjense que era discípula. Qué hermoso es saber que eres discípulo de Cristo, porque los discípulos de Cristo marcan la diferencia donde quiera que están. ¿Sí? En el trabajo marcan la diferencia por responsables, por trabajadores, por respetuosos, porque no se llevan con nadie. ¿Sí me entienden? Por eso marcan diferencia. Trabajadores, la gente los exalta por ser trabajadores. Aquí era una cristiana, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, otra ciudad, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope
y muchos creyeron en el Señor. Vean el poder que tenían los discípulos. La llegada del Espíritu Santo nos da poder para hacer cosas en el nombre de Jesús, poder para orar por los enfermos y que estos sanen, poder para predicar el Evangelio y que estos sean salvados, hermano, que escuchen la palabra, poder para testificar sin vergüenza, sin temor de Cristo ante la gente. ¿Sí me entienden? Entonces vale la pena ser lleno del Espíritu Santo, vale la pena, hermano, porque de otra forma, hermano, ¿qué estamos haciendo? Otra cosa que les dio el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es la pureza de corazón. Hechos capítulo 15, versos 7 a 9, habla de la casa de Cornelio. Bueno, este era el primer concilio de Jerusalén. En el primer concilio de Jerusalén hubo una gran discusión cuando Pablo empezó a predicar el Evangelio a los gentiles y empezó a haber conversiones de muchos gentiles a Cristo. Los judíos se pusieron celosos y querían que los gentiles practicaran los ritos judíos para poder ser salvos. Y Pablo no estaba de acuerdo. Nosotros somos judíos, pero ellos no son judíos. Por ejemplo, uno de los ritos judíos era la circuncisión de todo varón. A la edad de 8 días, o si no mal recuerdo, se les hacía la circuncisión y era la señal de que era judío. Pero en el pueblo gentil no se exigía eso. En el pueblo gentil, entonces Pablo se molestaba y decía: no, dejen a los gentiles ser gentiles cristianos y los judíos sean judíos, ¿verdad? Y aquí hubo una discusión y se llegó a Jerusalén para que discutieran los líderes de la iglesia. Pero dice en el verso 7 al 9: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles ¿qué? El Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Cuál es la evidencia que puso aquí Pedro? Purificando por la fe sus corazones. ¿Purificándolo de qué? De toda maldad que hay en nuestras vidas. Carnalidad. Nosotros hacemos la diferencia de lo que es la carne y lo que es del Espíritu. Por ahí Pablo a los romanos dice: los que viven conforme al Espíritu, ¿verdad? Y los que viven conforme a la carne. Los que viven conforme a la carne, que se dejan llevar por darle gusto a la carne, ¿sí me entienden? ¿Sí? Morirán. Mas los que viven conforme al Espíritu vivirán eternamente. Eso Pablo dice a los romanos, ¿sí me entienden? Entonces, purificando por la fe sus corazones, purificándolo de qué? De toda carnalidad, de toda cosa mala que aún queda en nuestras vidas, de todas nuestras debilidades. Hay gente que tomó en su vida mundial del mundo y cuando todavía pasan los comerciales en los que se están vaciando, ¿verdad?, cerveza clara, mire, y las gomas suben, se les hace agua la boca. A mí me decía un hermano, ¿verdad?, de aquí en la congregación, que él fumó toda su vida. Y todavía cuando se convirtió a Cristo, hermano, cuando estaba en la calle, que veía pasar a alguien fumando, ese es Raleigh, ese es Marlboro, ese es mentolado. Ya los conocía todos, con el puro olor, debilidades de la carne, ¿sí me entienden? Otros, la cuestión del sexo, ¿sí me entienden? Las chicas guapas, los chicos guapos, los cuadriculados como el mío, mi abdomen cuadriculado, ¿sí me entienden? Es de lavadora, no de lavadero. ¿Okay? El caso es que Dios quita
esa carnalidad y nos da poder para vencer todas nuestras debilidades. Yo no puedo concebir que haya cristianos que todavía se les salen las malas palabras. Yo no lo puedo concebir, hermano, veras. Un cristiano que todavía dice malas palabras es un cristiano que anda en la carne. Porque la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. De la abundancia del corazón abra la boca. Así que todas tus palabras deben ser de bendición, no de maldición. Cuando tus enemigos te maldicen, ¿qué dice allá en Mateo 5? ¿Verdad? Si te maldicen, bendice. Tú no maldigas. Entonces es necesario ser purificados de esa carnalidad. Si tú sabes que aún tienes cosas que te debilitan, cosas que te hacen ver mal como hijo de Dios, hermano, pídele a Dios que te purifique tu corazón. Y Dios, que conoce los corazones, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La señal del viento fuerte, hermano, que llegó el día del Pentecostés, un estruendo fuerte, fue algo que llamó la atención a todos los que estaban en Jerusalén ese día. Algo parecido a lo que pasó en el monte Sinaí, allá en el Éxodo capítulo 19, no lo busquen, donde en el monte Sinaí dice que estaba la gloria de Dios y el monte retumbaba y se oía como sonido de trompetas, ¿verdad? Y la gente tenía miedo y había relámpagos. La gente tenía miedo de acercarse. El caso es que la multitud buscó la fuente de ese estruendo y se juntaron fuera del aposento alto, en el caso del Pentecostés, ¿verdad? Dios mandó ese viento para llamar la atención. Y otra señal, el fuego sobre sus cabezas. Alguien dijo que el fuego llegó junto con el viento como uno solo, para luego repartirse sobre cada uno de los 120 que estaban en el aposento. Yo no lo sé. El caso es que todos lo vieron y tal vez preguntaron: ¿qué significa esto? Lo que podemos decir, hermano, es que el viento y el fuego son símbolos de la presencia divina, y el fuego es símbolo de pureza o de purificación, como dijo Pedro, ¿verdad? Refiriéndose a Cornelio, ¿verdad? Purificando por la fe que sus corazones. Como conclusión, hoy para nosotros el día del Pentecostés es una bendición, porque nos recuerda que Dios puede llenarnos de su Espíritu. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Él llenó a los 120 que estaban en el aposento alto. ¿Podrá llenarnos a nosotros 35 que estamos aquí? Híjole, ya dije. ¿Podrá llenarnos? Claro que puede llenarnos. Si llenó a 120, ¿por qué no ha de llenarnos también a nosotros? ¿Cuál es la condición para que podamos ser llenos? Buscarlo, ¿verdad? Si lo buscamos con persistencia, algo que si entendemos que nos hace falta la llenura del Espíritu Santo a fin de tener el poder de Dios para testificar, para hacer milagros, señales, echar fuera demonios, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer cosas grandes. Oiga, Pedro iba caminando y la gente sacaba a los enfermos a la calle para cuando menos la sombra de cayera y saliera y sanara. ¡Qué bendición! ¿Se imaginan? Algo que debemos mencionar antes de terminar es el asunto de hablar en lenguas. El asunto que nos menciona este pasaje. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No puedo dejarlo así de lado porque ahí está, ¿sí? Para nosotros, hermano, las lenguas fueron necesarias a fin de testificar el Evangelio a toda la gente que se había reunido en ese día. Se mencionan por lo menos 15 naciones diferentes. Quiere decir que, y todos oyeron hablar en su lengua las maravillas de Dios. Quiere decir que los discípulos no solo hablaron un solo idioma,
o un solo lenguaje, sino que cada quien habló un lenguaje diferente, de tal manera que todos los que estaban ahí escucharon en su idioma en el que habían nacido. Yo creo que venía mucha gente de Mesopotamia, donde el pueblo de Israel había pasado 70 años en lo de Babilonia, ¿se acuerdan? Con Nabucodonosor. ¿Cuánta gente se quedó allá? Yo les digo a la gente, simplemente el profeta Daniel se quedó allá, no regresó. Sadrach, Mesach y Abednego nunca regresaron. Ellos y su familia se quedaron allá. Así que mucha gente judía se quedó en la tierra de Babilonia, sí, en Persia, haciendo comunidades judías. Y esa gente venía a Jerusalén a presentar sus ofrendas y llegar y encontrar que te están hablando en tu idioma las maravillas de Dios. ¿Sí? Es algo espectacular. Así que para nosotros las lenguas fueron necesarias para compartir el testimonio de Cristo. Dios preparó el camino, hermano, para cuando los misioneros fueran a todo el mundo, ya hubiera gente con el mensaje sembrado en su corazón. Hasta romanos, dice Pablo, romanos aquí residentes. Esos romanos algún día regresaron a Roma, y cuando el cristianismo llegó a Roma, se levantó una iglesia cristiana en Roma. Por eso Pablo escribe su epístola a los romanos, y nunca la había visitado. Nunca la había visitado Pablo. Espero algún día visitarlos y conocerlos. Pero ya había cristianos en Roma. Hay mucho más que decir, hermano. También hay que decir que las lenguas eran lenguas entendibles, no lenguas extáticas, ¿sí? Con un propósito específico: testificar de Cristo a los que estaban ahí. Hoy también podemos nosotros recibir la bendición del Pentecostés. Podemos recibirlo. Dice Lucas capítulo 11 verso 13: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El otro día llegaron mis nietas y las llevo a la tienda y les compro gancitos porque les encanta. Hasta a Sammy le encanta. Voy a la tienda, ¿quieren algo? ¿Le traes un gancito? Le traigo 2. Si está gordo, digan, échenme la cruz. Le traigo gancitos, papitas, Coca-Cola. Por eso me quiere mucho Sam. A la hora que le diga al diabético, va a decir, papá, no tienes la culpa. Dice por amor. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quién? A quien se lo pide. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pedirlo. Pedirlo con fuerza. Pedirlo con entusiasmo, con ahínco, con persistencia. Por ahí en el Evangelio se menciona la parábola de aquella mujer y el juez injusto. A que la mujer le pedía, ya me tiene harto. Le voy a hacer justicia, no voy a hacer que me canse la paciencia. Pídele, Señor, ayúdame en esta debilidad que yo tengo. Señor, ayúdame a vencer esta debilidad de la Coca-Cola. Señor, ayúdame a vencer la del cigarro, o la del vino, o la de la cerveza, o la de las malas palabras, o la de ser iracundo, o la de yo no sé. Cada quien. Pero solamente podrás vencer cuando tú seas lleno del Espíritu Santo. Si lo buscamos, si lo pedimos, ¿verdad? Con todo el corazón, también nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, como lo fueron los 120 allá en el aposento alto, y podremos recibir ese poder, esa pureza del corazón necesarias para ser buenos testigos de Cristo. ¿De quién depende? Dígalo, de mí. No diga de usted, pastor, no. Agarre su dedo y diga de cada uno de nosotros. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, es porque usted no lo ha pedido, porque no lo ha buscado. Pero el Señor quiere llenarte
Démosle gracias a Dios. Inclinen su rostro. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me diste de meditar en este tema, este día. Hoy, en todo el mundo cristiano, se celebra la fiesta del Pentecostés. Una fiesta que tú cambiaste, Señor, con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, cada vez que decimos Pentecostés, hablamos o pensamos en que tu Espíritu Santo venga y nos llene una vez más, que nos purifique, que nos dé poder para vencer nuestras debilidades, para vencer nuestros temores, para testificar de Cristo a todo el mundo, que unjas nuestra boca con tu palabra, para que cada vez que hablemos lo hagamos con autoridad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.